Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 7 de octubre, víspera de la Virgen del Rosario. Hoy los ojos de la opinión pública mundial están dirigidos a un lugar de Egipto llamado Sharm el Sheikh, que es un lugar en el que va a tener lugar, si no ha comenzado ya, pues un encuentro entre distintos países árabes, por una parte, y por otra parte un encuentro entre Israel y los dirigentes de Hamás, algún representante de Hamás, para intentar poner la letra pequeña, para intentar conseguir que esa propuesta de paz que se ha realizado, que Trump presentó, pueda llegar a ser verdadera, ¿no? Que pueda llegar a realizarse y no quedarse en papel mojado como ha acontecido en otros momentos. Los ojos del mundo están dirigidos a ese lugar. Pero yo quisiera también que nuestros ojos, los ojos de la fe, los ojos de la historia de la salvación, también descubriesen a otra figura que yo creo que es providencial en este momento de la historia, que es San Francisco de Asís. Creo que la sombra alargada de San Francisco de Asís está presente en este momento, en esa negociación por la paz, en ese lugar tan conflictivo de la Tierra Santa. De hecho, pues este sábado pasado, 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís, fue, bueno, pues providencialmente el primer momento en que algo se movió de las palabras a los hechos, todavía de una manera muy incipiente, ciertamente, todavía de una manera muy imperfecta, y fue el momento en el que Israel anunció que el bombardeo de Gaza disminuía por lo menos de intensidad, había como una disminución de intensidad en ese bombardeo, aunque ha continuado, pero se han iniciado unos pasos para que hoy lunes tenga lugar ese encuentro, ¿no? Por lo tanto, yo quiero en este momento que nuestra mirada de fe, el mundo mira a Sharm el Sheikh, ese lugar de Egipto donde se van a juntar a negociar, ¿no? Pero nuestros ojos nos llevan al Poverello, a San Francisco, que es una figura no únicamente de la historia pasada, sino que sigue estando muy presente en la vida de la Iglesia. Que por cierto, el próximo año 2026 se va a celebrar el 8º centenario de su muerte, que además él es patrono de Italia, y bueno, pues se ha hecho público que se van a exponer por primera vez los restos de San Francisco de Asís con motivo del 8º centenario. Giorgia Meloni, la presidenta o la primera ministra de Italia, le ha definido como una de las grandes figuras de la identidad italiana, como un ejemplo de paz, de diálogo y de diplomacia en este belicoso mundo contemporáneo. Y además el Parlamento italiano, después de 50 años, ha vuelto a introducir en el calendario laboral como fiesta, pues la celebración de San Francisco de Asís el 4 de octubre. Y además Giorgia Meloni lo ha razonado. No se trata de un capricho, de un despilfarro, sino de una elección de identidad, un acto de amor por Italia y por su pueblo. Bueno, y además, por si fuese poco, el Papa León XIV eligió la fiesta de San Francisco de Asís para firmar la que será su primera exhortación apostólica, Dilexite, que está dedicada a los pobres, ¿no? Que va a ser publicada este 9 de octubre. Hablaremos de ella, obviamente, pero bueno, pues el Papa ha querido elegir también la fiesta de San Francisco de Asís, ¿no? Para esa publicación. O sea que San Francisco de Asís sigue teniendo una gran actualidad. Y yo quisiera que en este momento histórico, nos demos cuenta de que, porque hay un paralelo, ¿no?, entre lo que acontece hoy allí en Egipto, en ese lugar de encuentro, y la figura de San Francisco de Asís. Bueno, pues porque hace 8 siglos, también en Egipto,
en un lugar llamado Damieta, que no está tan lejano, tan distante de este en el que hoy mira el mundo. Allí en Damieta, por el delta del Nilo, que era en ese momento era el lugar fronterizo, era la trinchera donde estaba llevándose a cabo la guerra, que era pues una de las cruzadas, la quinta cruzada. Aquello era una escabechina, estaban muriendo cruzados, estaban muriendo sarracenos, bueno, era terrible aquello, ¿no? Allí tuvo lugar un episodio inolvidable de la historia de la humanidad y de la historia de la espiritualidad, que es el encuentro de San Francisco de Asís y el sultán al-Malik al-Kamil, que era sobrino de Saladino, ¿no? Entonces vamos a narrar 8 siglos después este episodio para que nos demos cuenta cómo San Francisco de Asís está presente, ¿no? Corría el año del Señor 1219. El aire ardía sobre las arenas de Egipto y el fragor de la guerra retumbaba en las murallas de Damieta. Las trompetas cruzadas resonaban contra los almudeanos del Islam. El mundo parecía dividido entre dos fuegos y ambos decían luchar por Dios. En medio de aquel odio, un hombre caminaba descalzo entre las tiendas del ejército cristiano. Era Francisco de Asís, pequeño de cuerpo, vestido con hábito pobre, con la paz en el rostro y el evangelio en la mano. No llevaba espada, ni oro, ni armadura, solo su fe. Los soldados lo miraban con asombro cuando anunció su propósito, que era atravesar el campo enemigo y hablar con el sultán musulmán. Te matarán antes de llegar, le dijeron. Bueno, pues entonces moriré por amor a aquel que murió por mí, respondió serenamente. Y bueno, le permitieron cruzar aquella trinchera y acompañado solo por su hermano, por un hermano en religión, ¿no? Cruzó el Nilo bajo el sol ardiente. Los centinelas musulmanes los detuvieron enseguida y los llevaron prisioneros, ¿no?, ante el sultán al-Malik al-Kamil, que como he dicho era sobrino del gran Saladino. El sultán esperaba en su tienda real, rodeada de sabios, soldados, consejeros, y cuando le vio entrar, aquel fraile descalzo, polvoriento, que se mostraba sereno, no dio orden de que le matasen, ¿no? Porque es que había en sus ojos una luz distinta, la luz de quien no teme, de que no tiene temor, ¿no? ¿Quién eres tú, hombre de paz, que vienes desde el campamento de mis enemigos?, le preguntó el sultán. Soy Francisco, siervo de Dios Altísimo. He venido a hablarte de la paz que viene de Cristo, para que conozcas su amor y su misericordia. El intérprete tradujo y en la tienda se hizo un silencio denso, ¿no? El sultán lo miró largamente, luego con un gesto ordenó que se le ofreciera agua y reposo, y así comenzó un diálogo que duró varios días. A lo largo de esos días de encuentro, Francisco no atacó la fe del Islam ni levantó la voz. Habló de Dios como Padre, de Jesús como Príncipe de la paz y de la vida eterna, que no se gana con la espada, sino con el corazón humilde. Y aquel sultán, hombre culto y piadoso, lo escuchaba con atención. Discutieron sobre el sentido de la fe, la oración, la misericordia, y aunque ninguno convenció al otro, ambos descubrieron en el otro la huella del mismo Dios. Según cuentan algunas crónicas, aunque esto que voy a decir ahora no es un hecho que esté contrastado sobre lo que pudo pasar en aquel encuentro, Francisco incluso propuso una prueba de fuego para mostrar la verdad del Evangelio, ¿no? Como había hecho Elías en su tiempo para desenmascarar a los falsos profetas de Baal. Francisco habría propuesto entrar en una hoguera y dejar que Dios mostrara quién decía la verdad. El sultán, impresionado, rehusó someterse a ese riesgo, ¿no? Porque era consciente también que estaba ante un hombre santo. Durante varios días, Francisco fue huésped del sultán,
Los guardias le miraban con respeto. Algunos decían que haber experimentado la paz en la mirada de aquel hombre. Y cuando llegó el momento de despedirse, el sultán le ofreció oro y sedas, y San Francisco lo rehusó todo, aceptando simplemente un cuerno de marfil, recuerdo de amistad. Ruega por mí, hombre de Dios, le dijo al Malik al-Kamil. Y tú por mí, respondió Francisco, para que ambos caminemos en la paz del Altísimo. Francisco regresó al campamento cristiano entristecido por la violencia que continuaba. Había venido a predicar la paz y solo encontraba guerra, pero comprendió que el Evangelio no se impone, se propone, no se anuncia con espadas, sino con amor. Y más tarde, al escribir su regla, dejó por escrito las siguientes palabras, ¿no? Cuando vayáis entre sarracenos y otros infieles, no entabléis disputas ni contiendas, sino vivid entre ellos humildemente, confesando que sois cristianos. Pues bien, 8 siglos después, aquel encuentro en Damieta, así se llamaba ese lugar de Egipto, aquel encuentro sigue brillando, ¿no? Como una semilla de fraternidad en medio del desierto. Francisco no conquistó una ciudad ni ganó una batalla, pero venció el miedo y derribó muros con su fe humilde. Eran dos hombres, dos mundos distintos, ¿no? El del sultán de Egipto y el pobre de Asís, dos mundos opuestos, ¿no? Pero sin embargo eran hijos del mismo creador. Alguien dice, ¿no?, que desde entonces el viento del Nilo parece susurrar las mismas palabras que aquel santo repetía y una y otra vez: la paz sea contigo, la paz sea contigo. Bueno, pues hoy, cuando todo el mundo mira, ¿no?, al lugar en el que se encuentran en Egipto, nos acordamos de Damieta, otro lugar donde allí se erige una estatua en recuerdo también del encuentro de Francisco de Asís con el sultán sobrino de Saladino. Allí, sin duda alguna, aquel encuentro marcó la historia porque nos enseñó que no en las armas, ¿no?, sino en el mutuo respeto, en el coraje evangélico, en la misión de testimoniar la paz, se descubre dónde está la fuerza del Evangelio. Luego, pues un siglo después, el Papa Clemente V encomendó a los franciscanos la custodia de Tierra Santa. Un siglo después de aquel episodio de Damieta, les pidió que cuidasen, ¿no? Los cruzados habían sido todos derrotados, se expulsaba a todos, ¿no?, a todos los cristianos de aquella tierra, pero a los que no se les expulsó fueron a los hijos de Francisco, aquel que había tenido el encuentro con el sultán. A esos se les respetó, no tenían espada, iban descalzos, iban con su hábito y con su cordón en la cintura. A esos se les dijo: esos pueden quedarse. Y esos son los que llevan allí pues 7 siglos, ¿no? Y el Martirologio de Tierra Santa, publicado por la Orden Franciscana en el año 2014, que seguro que habrá habido una versión después, ¿no?, pero lo desconozco, documentaba un total de 909 santos y beatos, ¿no?, vinculados a la custodia de Tierra Santa, y distinguía entre los mártires de sangre, que durante todos esos siglos han sido asesinados, no por odio a la fe, custodiando la Tierra Santa y custodiando los lugares santos, y los mártires de la caridad, muertos por el servicio de atención a los enfermos en época de epidemias, ¿no? Bueno, pues yo creo que esta es toda una esperanza. La sombra de San Francisco de Asís se hace presente en el día de hoy. Sin duda el mundo no es capaz de percibirlo, pero nosotros hemos visto un signo, que el 4 de octubre comenzaba, ¿no?, los primeros pasos, ¿no?, de disminuir la
la violencia para poder poner las bases de un encuentro, y nos acordamos, sin duda alguna, de esta oración que se le llama popularmente de San Francisco de Asís, ¿no? Que aunque no fue él quien la compuso, pero es una composición mucho más, digamos, moderna, pero sí que está claramente inspirada en el espíritu de San Francisco de Asís, que la voy a rezar. Oh Señor, hazme instrumento de tu paz. Donde hay odio, que lleve yo el amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh Maestro, haced que no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar. Porque es dando que se recibe, perdonando que se es perdonado, muriendo que se resucita a la vida eterna. Nos encomendamos pues a la sombra de Francisco de Asís y oramos muy intensamente por la paz. Bueno, nos ha salido una entradilla del programa de hoy, quizás más prolongada de lo habitual, pero recordamos que Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispomunilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas, en el canal de YouTube En Ti Confío, en las plataformas de iVoox, Spotify, y también decir que la página web multimedia www.enticonfio.org, allí tenéis también a vuestra disposición los programas anteriores, además también de la emisión en directo por En Ti Confío TV del programa que estamos haciendo ahora mismo. Bueno, vamos adelante en el programa de hoy y voy a hablar de uno de los temas que han sido, ¿no?, esta semana, temas de actualidad, ¿eh? Porque en el Ayuntamiento de Madrid tenía lugar, si no me equivoco, creo que fue el martes pasado, tenía lugar una votación que toca el tema, ¿no?, referente al tema del aborto, que ha dado bastante que hablar, ¿no?, a lo largo de la semana. El pleno del Ayuntamiento, el pleno de Cibeles, que así se le llama, ¿no?, la sede del Ayuntamiento de Madrid, ha aprobado una proposición de Vox, del partido político Vox, para dar información a las mujeres sobre el síndrome postaborto, ¿eh? El Partido Popular también ha votado a favor de esta proposición. Antes había hecho una enmienda pidiendo porque claro, aquí lo que se votaba era que las mujeres que van a abortar reciban, que se les entregue, ¿no?, de manera obligatoria una información verbal y escrita sobre el riesgo del síndrome del postaborto. Es como decir, que sepa usted, si usted va a abortar, que esto puede tener muchas consecuencias, no solo en ese niño, por supuesto, ¿no?, cuya vida se va a truncar, sino también puede tener consecuencias en usted misma. Existe un síndrome posaborto, y entonces lo que se votaba era eso, ¿no? El Partido Popular hizo una enmienda apuntando a que la información pues podía ser no obligatoria, ¿no?, y fue rechazada por Vox, y finalmente, bueno, votaron los dos al unísono diciendo que la información se entregaba obligatoriamente y luego cada uno, cuando la recibe, hace con esa información lo que tenga que hacer, pero la información se entrega de que existe un síndrome postaborto, igual que también pues cuando uno pues se va a someterse a una operación, le hacen firmar que es consciente de qué consecuencias podría llegar a tener, pues como siempre nos obligan, ¿no?, en otras cosas nos obligan a decir usted es consciente de esto y lo otro y lo otro. Bueno, el resto de los partidos políticos votó en contra,
y con una, digamos, una tamborrada, como se dice popularmente, pues grande, diciendo que eso es pues una presión en la conciencia, ¿no?, de quienes van a abortar, y que además eso es pseudocientífico, que no se ha demostrado científicamente que exista un síndrome postaborto, etcétera, 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 ¿no? Y luego además, ya para terminar de rizar el rizo, pues en este momento, ¿no?, pues eh, el presidente de España, don Pedro Sánchez, ha aprovechado la coyuntura para afirmar que va a poner en marcha una reforma constitucional para que el aborto sea un derecho en la Constitución española. Obviamente ese anuncio que ha hecho don Pedro Sánchez pues es un brindis al sol, porque es obvio que él no tiene mayoría parlamentaria para poder hacer una reforma constitucional, pero es curioso, ¿no? Es curioso cómo él obviamente da ese paso porque entiende que va a distraer un poco la opinión pública de otros temas que le tienen a él muy incómodo, temas especialmente de corrupción en su entorno más cercano. Entonces, claro, pues cualquier cosa que pueda distraer un poco la atención, bienvenida sea, ¿no? Y como no tenemos principios éticos, pues si incluso nos servimos de una cuestión como el aborto, pues la agitamos e intentamos distraer la atención. Bueno, es curioso, pero hablamos de cuestiones que son muy trascendentes, como incluso es la vida humana del ser inocente, y nos apuntamos a favor o en contra, dependiendo del rédito político que pueda tener para mí, ¿no? Que pueda tener para mí. Pero obviamente aquí lo que nos interesa a nosotros es entrar en el tema de si es cierto o no es cierto que existe un síndrome postaborto. A ver, ¿existe un síndrome postaborto o eso es un cuento? Bueno, yo envié a redes sociales, ¿no?, cuando estaba un poco esta noticia en su máximo momento culminante, envié un mensaje que veo que ha tenido, ¿no?, pues bastante réplica en distintos medios de comunicación, que os lo voy a compartir, ¿no? Yo he querido afirmar: el síndrome postaborto existe, yo lo he visto. Esa es la afirmación que hago yo. A ver, yo, José Ignacio Munilla, lo he visto, lo hemos visto muchas personas. O sea, quienes nos hemos acercado a ello, lo hemos visto. Ahora que digan, no existe, perdón. No me digas que no existe porque yo lo he visto. Entonces son 5, ¿no? 5 los argumentos con los que yo subrayé esto. Primero, a lo largo de los años he podido constatar las profundísimas heridas que el aborto puede llegar a dejar en una mujer, hasta el punto de convertirla en la segunda víctima del aborto. La primera es el niño, obviamente, pero la segunda víctima acaba siendo la madre. Segundo, no solo he visto las heridas del síndrome posaborto, sino que también conozco diversos itinerarios psicológicos y espirituales de sanación de esas heridas, a los que acuden miles de mujeres en todo el mundo. Proyecto Raquel, la Viña de Raquel, hay varios, ¿no?, itinerarios de acompañamiento y de sanación de ese síndrome postaborto. Otras muchas mujeres, por desgracia, siguen sufriendo sin saber dónde aliviar su dolor. Tercero, el caso más emblemático del síndrome postaborto lo tenemos precisamente en el icono femenino de la causa proabortista estadounidense, que es Norma Marcovey, que es conocida por su seudónimo judicial Jane Roe, gracias a la cual, a la demanda de abortar, pues a una apelación que hizo ella, pues en 1973 el Tribunal Supremo de Estados Unidos liberalizó el aborto allí, ¿no?, pues en la sentencia Roe versus Wade. Bueno, pues bien, esa mujer icónica, que es el icono de
del movimiento feminista abortista, esa mujer padeció un profundo y doloroso síndrome post-aborto y tras un itinerario terapéutico de sanación llegó a convertirse en una ferviente defensora de la causa provida. En cuarto lugar, comento yo en redes sociales, en cuarto lugar, el pensamiento único que nos desgobierna pretende imponernos una antropología alternativa, caracterizada por la reafirmación de la ideología por encima de la biología. No es de extrañar, por tanto, que ahora se nieguen a aceptar lo que cualquiera puede ver cuando se despoja de sus gafas ideológicas. A ver, que existe un síndrome postaborto. Ahora, claro, si usted tiene unas gafas ideológicas que son capaces de imponer una ideología por encima de la biología, claro, entonces ya no tengo nada que decir. Y en quinto lugar, los mismos que niegan el síndrome postaborto se niegan también a realizar estudios estadísticos sobre la incidencia del divorcio en la salud psíquica de los hijos, en el fracaso escolar, etc. No están dispuestos a que la realidad arruine su ideología. Es decir, es que ese querer negar los hechos también ocurre no solo con el tema del aborto. Ese querer negar las consecuencias también ocurre, por ejemplo, pues con el tema de no haber querido en España hacer una estadística sobre la correlación entre hijos de matrimonios divorciados y salud psíquica y fracaso escolar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esa estadística se nos está hurtando, claro, y también se está hurtando las estadísticas de qué pasa con las mujeres que abortaron. Porque claro, ese profundísimo sufrimiento, pues ahí está. A raíz de esto, de esta negación del síndrome postaborto y que yo mandé este mensaje en redes sociales, ¿no? Aquí han llegado a Sexto Continente bastantes correos electrónicos de oyentes que en un momento de vuestra vida, ¿no? Pues abortasteis, o oyentes que abortaron y son testigos de la existencia de ese síndrome postaborto. O sea, que es que yo lo he visto, me explico, que entonces, entre todas las cartas que han llegado bastantes, ¿no? Oyentes que en un momento abortaron y ahora se dan cuenta, claro, y ellos son testigos de esto. Entonces, he elegido una carta entre todas las que han llegado, ¿no? Al correo electrónico. Y os lo voy a compartir. He quitado así datos, ¿no? Algún dato que le pueda identificar personalmente, y la leo. Estimado Monseñor, he oído las noticias sobre la polémica con el síndrome postaborto. Está claro que no está tipificado como enfermedad, lo cual no significa que no exista, sino que no se ha investigado con objetividad y rigurosidad y no consta, al menos oficialmente. Sin embargo, yo le voy a hablar de mi experiencia personal. Agradecería que no revelara mi identidad, pues es algo que a mis 59 años me sigue haciendo sufrir. Estoy casada, tengo hijos y ellos no lo saben. Yo tenía 23 años, tenía novio desde hace año y medio. Perdí a mi madre con 18 años y tenía 6 hermanos debajo mía. Mi madre tuvo que empezar a trabajar y yo asumí la responsabilidad de mi casa, con hermanos muy pequeños. También estudiaba en la universidad, simultaneando con un trabajo de media jornada y las responsabilidades que asumía en casa. Mi hermano, 4 años menor, se había enganchado a la heroína. Tampoco me iba bien a mí con el novio. Mi madre se echó un novio y perdió el norte, descuidando mi casa y a mis hermanos. Y en estas circunstancias yo me quedé embarazada. No sabía nada sobre el aborto, pero mi hermana mayor, que era muy liberal, habló conmigo y con mi novio para que fuera a Alicante a abortar. A mi novio le pareció bien,
y en poco tiempo fui a esa clínica. No puedo culparles a ellos, pues fui yo quien accedí. Por aquel entonces yo no estaba en la iglesia, me aparté de la fe cuando murió mi padre, y cuando hice esto no pensé en Dios ni en el pecado, porque no tenía fe. Aunque después sí empecé a pensar en mi pecado y a tomar conciencia de que había hecho algo horrible. Me sentía desgraciada, vulnerable y desprotegida, y había empezado a darme cuenta de que esa relación no funcionaba y no me convenía. Tras el aborto algo se rompió dentro de mí. Yo que creía que era buena, empecé a percibirme de otra manera. Me despreciaba a mí misma, aborrecía a mi novio y a los hombres. Cogí una depresión muy gorda que me duró años. Durante 4 años nunca hablé de esto con nadie, ni siquiera a mi mejor amiga. Ella me quería y me admiraba, y yo pensaba que la iba a decepcionar. Pero cuando se lo conté, no fue así. Ella lloró conmigo y me riñó por haber sufrido en silencio tanto tiempo. Al día de hoy sigue siendo mi mejor amiga. Me daba miedo contar esto a una psicóloga, por ejemplo, o a una ginecóloga. En esa depresión yo no tenía ilusión por nada. Pensaba que nunca iba a salir de ahí. Porque 5 años con esa depresión era ya como algo natural para mí. Nunca pensé en el suicidio, aunque no tuviera ganas de vivir, porque equivocadamente pensaba que yo no tenía perdón de Dios y que si me moría me iría directamente al infierno. Me veía condenada a sufrir en vida y en muerte. Sentía un profundo sentimiento de culpa y de pecado. Pero, atención a esto, pero 5 años después, tras una oposición que no salió, que no salió como yo esperaba, después de muchos años de esfuerzo, entré una mañana en un bar a tomarme un cortado. A mí se me notaba en la cara que no estaba bien, tenía un semblante de tristeza. Y un chico se sentó a mi lado y empezó a hablarme de Dios. Me dijo que Dios me amaba y no sé por qué le creí. Esas palabras calaron en mí. Incluso había momentos que sentía una gran emoción al pensar en ese amor del que yo me consideraba indigna. A raíz de eso acudí a mi parroquia y hablé con el sacerdote, me confesé. Empecé a ir a la iglesia y este sacerdote me dedicó muchas horas. Me escuchaba con mucha paciencia y mi herida empezó a sanar. Durante años he tenido pesadillas con ese novio. Soñaba que quería hacer daño a mis hijos o me los quería quitar. Desde entonces yo no había vuelto a ver a este hombre. Aún así, tras 20 años, yo seguía teniendo pesadillas y para mí eran terroríficas. Ahora estoy muy integrada en la vida de la Iglesia. He educado a mis hijos en la fe. Soy catequista de primera comunión desde hace 18 años. A pesar de la fe, todas estas experiencias me han marcado profundamente y tengo una cierta tendencia a la depresión. Mi depresión es moderada pero crónica. La fe me ayuda a no dejarme caer, a no desesperarme, y la Iglesia para mí es la vida. Conocer a Dios dentro de la Iglesia es lo que me ha dado sentido a mi vida, lo que me ha permitido que me sintiera amada y perdonada de verdad. Hoy día me siento culpable por los pecados presentes. Hoy en día me siento más culpable por los pecados de mi presente que por los del pasado. Porque los del pasado están perdonados. Y los presentes, aunque no sean de la misma gravedad, quizás tengo más conciencia de ellos, como antaño no lo tuve. Perdone por la extensión. Le cuento esto como un testimonio real de lo que el aborto ha supuesto en mi vida y del trauma y sufrimiento que me ha causado. Creo, como usted ha dicho, que la mujer es la segunda víctima del aborto. Doy gracias a Dios por haberme bendecido con mi matrimonio y con mis hijos, por el don de la maternidad.
siento que Dios cuida de nosotros. Mis hijos ahora tienen 20 y pico años. Yo no le contaría esto a mis hijos, porque creo que los padres deben de ser un ejemplo y referente para los hijos. Y no quisiera desconcertarles con mis pecados. Me encomiendo a sus oraciones, le doy gracias por su programa. Me siento bendecida y acompañada por Radio María. La verdad es que, bueno, pues he recibido varios correos electrónicos de personas que cuando han visto que había una polémica sobre que el síndrome postaborto no existe, vamos a ver, ¿cómo que no existe? Yo dije no en redes sociales. El síndrome postaborto existe, yo lo he visto. Y ahora estas mujeres, claro, tienen mucha mayor autoridad cuando dicen, no, perdón, yo no es que lo haya visto, es que lo he padecido, que lo padezco, que es que eso es un tema muy serio. Y como dice ese dicho, ¿no? Dios perdona siempre cuando hay un corazón arrepentido. Dios perdona siempre, siempre, siempre. Los hombres a veces. Pero la naturaleza no perdona nunca. Pues porque claro, hay algo que es biológico, que es un instinto de maternidad, que es que con ese instinto no se puede jugar, ¿no? Entonces, pues bueno, pues saludamos, ¿no? El hecho de que se haya dado ese paso en el Ayuntamiento de Madrid, aunque también somos conscientes de que hay muchas contradicciones ahí, ¿no? Muchas contradicciones. Nos alegramos mucho pues de que ahora nos posicionemos en contra de ese anuncio de Pedro Sánchez de pretender introducir el aborto como un derecho constitucional. Bueno, pues me alegro, ¿no? de que el Partido Popular diga eso radicalmente en contra, pero también hay que recordar que es que tenemos que ser coherentes y que cuando el Tribunal Constitucional dictó, ¿no?, su última resolución sobre la ley de aborto, en el que prácticamente, ¿no?, pues se asume, ¿no?, el derecho, aunque no se utilice la palabra, el derecho a abortar, pero de facto, en esa sentencia del Constitucional, el aborto pasaba a ser como un derecho. Claro, pues es un tanto desconcertante, pues que Feijóo, ¿no?, presidente del Partido Popular, dijese entonces que se sentía identificado y que asumía esa sentencia. Bueno, a ver, yo no voy a juzgar a nadie, lo que quiero es la coherencia en la defensa de los principios. En la defensa de los principios. En el tema del aborto no puede haber un punto intermedio. No, porque es que entre respetar la vida y matarla no hay un punto intermedio. Y por eso lo que es clave es que tengamos coherencia, ¿no? Coherencia a la hora de entender que la vida del inocente es sagrada. Y la salud psíquica de la mujer también. Con lo cual informarle a una mujer de lo que viene es necesario. Y también utilizar todos los organismos para hacer una investigación de lo que es el aborto, para hacer una investigación de las consecuencias del aborto, una investigación de las consecuencias del divorcio, los hijos, etcétera. Yo creo que los medios públicos debieran de ponerse a ese servicio. En vez de hacer tonterías, como hace el CIS, ¿no?, etcétera, haciendo unas encuestas que lo que son es menos encuestas y más estadísticas, ¿sabes? Menos encuestas ideologizadas y manipuladas y más estadísticas, pero las estadísticas tienen muy poco de subjetivo, ¿sabes? O sea, ¿qué ha pasado con las personas después de? ¿Cómo han transcurrido sus años posteriores? Eso es una verdadera fotografía de la realidad. Bueno, mañana es 7 de octubre. Mañana es el Día de la Virgen del Rosario. Y quiero recordar que el Papa León nos ha pedido que en este mes de octubre cojamos el rosario y lo recemos diariamente. En la Basílica de San Pedro del Vaticano se está rezando todas las tardes a las 7 el Santo Rosario. Bueno, pues en esta casa, en Radio María, sabemos que esta es la casa del Rosario.
El otro día pude comprobar con mucha alegría, tecleé en Google, iba yo a conducir, tenía un tramo para conducir y dije, voy a rezar el rosario. Entonces, antes de ponerme en marcha, tecleé en el móvil, pues en un buscador, ¿no?, de Google. A ver, Santo Rosario, MP3, ¿no?, por escuchar un audio en MP3. Y salió el primero, la página de Radio María. En la página de Radio María, la verdad es que hay un acceso al rezo del Santo Rosario maravilloso, magnífico. Creo que ahora mismo en Radio María está posicionado el rezo del Santo Rosario para poderlo rezar a través de Internet de una manera maravillosa, ¿no? Bueno, y doy esta idea porque a mí me acompaña en mis viajes, en mis desplazamientos, y bueno, y lo digo pues por dar ideas, ¿no?, como os podéis imaginar. Bueno, pongo este canto en la víspera de la Virgen del Rosario. Es un canto que tiene como título El Rosario y está cantado por el padre Edgar Larrea. Canto a María, el Rosario. Pues sí, nos haremos como niños y tomaremos en nuestras manos el rosario, porque el Señor no niega nada a su madre. Y oraremos por la paz del mundo, oraremos por la conversión del mundo, porque en el fondo, para que la paz sea posible, hace falta la conversión de los corazones. Bueno, seguimos adelante en esta edición de Sexto Continente y haciendo honor al nombre del programa, Sexto Continente, me voy a hacerme eco de algunas noticias que van aconteciendo, pues especialmente en el mundo de las redes, ¿no? En el mundo de las redes, el mundo de Internet. Referidas algunas de ellas a Elon Musk. Sabéis que Elon Musk es el dueño de X, en la antigua Twitter. Elon Musk pues es la persona, o sea, el hombre más rico del mundo. Bueno, pues yo he hablado de él en este programa varias veces y bueno, pues creo que lo he hecho destacando, ¿no?, cosas positivas que ha hecho este hombre y también no me he censurado de hablar de algunas que creo que tienen que ser también censuradas, ¿no? Pero creo que tenemos que tener, como ya he dicho aquí en más de una ocasión, la distancia afectiva de ser capaces de ver las cosas positivas y también las cosas negativas, es decir, discernir sin que el corazón esté apegado, ¿eh? Entonces, creo que hay algunas noticias interesantes que están llegando sobre el influjo, ¿no?, que Elon Musk va teniendo en determinados aspectos, ¿no?, de la extensión de la ideología woke. Creo que él ha sido alguien que ha combatido con fuerza esa ideología woke, esa ideología de la cancelación, esa ideología que pretende que Occidente rompa con sus raíces cristianas. Claro que esa es una ideología que ha tenido mucha fuerza y que sigue teniéndola, ¿no? Sigue teniéndola. Entonces, claro, cuando él llegó y compró X, pues allí salió a la luz, pues como en X y también en Facebook y también en otras plataformas se estaba realizando una censura a todos los mensajes que tenían una inspiración cristiana y se promovía toda esa agenda pues de la ideología de género, ¿eh? Entonces se estaba manipulando las redes hacia ello. Bueno, y entonces aquí pues la verdad es que la aportación de Elon Musk para desenmascarar esa manipulación pues ha sido muy interesante, ¿no? Muy interesante. Aunque también luego él ha caído en contradicciones, como por ejemplo el hecho de que, claro, ahora con el tema de lo que ha ocurrido en Gaza, pues ha sido notorio que en X, en Twitter, se ha practicado lo que se llama, en términos ingleses, shadow banning, que es una especie de censura en la sombra, de manera que en X y en otras plataformas, también en Facebook, ha sido notorio que los vídeos que llegaban de Gaza, en los que se veía toda la masacre que estaba aconteciendo, pues no es que fuesen borrados no, pero lo que se hacía era no extender la comunicación de la publicación de ese vídeo a los suscriptores de una cuenta, de manera que así, de una manera pues muy clara, se estaba llevando a cabo una censura en la sombra, ¿eh? Bien, o sea que con esto dejo claro
que no estoy canonizando a Elon Musk, en absoluto. Pero sí que es verdad que algunas cosas que ahora voy a comentar pues son interesantes. Son interesantes. Entonces él ha lanzado un boicot a Netflix, a la plataforma de Netflix. Ha lanzado un boicot potente, porque claro, pues porque ¿qué ocurre? Pues estamos en un nuevo momento de la comunicación y claro, pues es que al margen de lo que los medios de comunicación digan, es que hoy en día desde una cuenta potente de redes sociales se puede llegar a tener un eco muy superior que el que se tiene desde un medio de comunicación. Y claro, pues desde los 227 millones de seguidores que tiene él en su cuenta y que además no es que haya muchos seguidores, sino que es que los mensajes están siendo leídos por muchísimos millones de personas, claro, se puede llegar a tener un influjo muy grande. Entonces, bueno, pues él lo que ha anunciado es que Netflix se está promoviendo la agenda de la ideología de género, y Elon Musk es alguien que no perdona este tema, porque tiene un hijo que pues que ha caído, ¿no?, en esta maraña del mundo trans. Y entonces claro, él que ha visto que a su hijo, no sé si es hijo o hija para ser sinceros, ¿no?, que a su hijo pues le han abducido para perder su estabilidad psicológica, y ha comenzado, claro, y eso le ha llevado a romper con su padre y haya hecho una transición de sexo, etcétera. Claro, pues Elon Musk es alguien que no perdona este tema. Entonces, pues él, el 1 de octubre, lanzó un mensaje en X diciendo: cancela Netflix por la salud de tus hijos. A costa de que en Netflix estaban incluyendo pues películas documentales de todo este mundo, ¿no?, de este mundo de pretensión de propuesta de una nueva antropología en la que uno puede decidir su sexo, en la que uno sencillamente pone por encima su deseo de la biología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces él dijo: cancela Netflix por la salud de tus hijos. Y lo dijo en respuesta a un tuit que representaba un caballo de Troya introducido en nuestros hogares, en nuestros hijos, que era el caballo de Troya de la agenda woke y transgénero. Claro, ese mensaje que mandó él ha sido tremendo. Se han comenzado a producir bajas en Netflix, y en estos días, desde el 1 de octubre a hoy, que han pasado 5 o 6 días, Netflix ha caído en su valor en el mercado, ha perdido 17.000 millones de dólares en una semana. Pues porque claro, se ha empezado la gente a dar de baja, y él ha replicado un mensaje en el que se dice: esto va más allá de cancelar Netflix. Esto consiste en contraatacar y tomar partido. Esto consiste en decirles: esto es lo que pasa cuando venís a por mis hijos. Esto es lo que consigues cuando nos impones esta locura. Esto eres tú proclamando: ya estoy harto de basura, basta ya. Bueno, entonces coge Elon Musk, que ya sabemos que es un hombre, ¿no?, que pues quizás en su forma de ser y de expresarse pues le falta quizás serenidad y un poco un estilo prudente o sosegado, pero bueno, lanza esto. Claro, es increíble ver cómo esto ha producido un auténtico terremoto, ¿no? Entonces, esta campaña de pues para darse de baja en Netflix, creo que pone frente a la espada y la pared a Netflix, ¿no? Como en su tiempo también le pasó a Disney. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo ciertamente no estoy dado de alta en Netflix, pero vamos, que si lo estuviese me daría de baja. A ver, pues porque creo que tenemos que hacer lo que esté en nuestra mano para no permitir que en el sexto continente se estén utilizando grandes plataformas para ideologizar y para nada más y nada menos que introducir una antropología alternativa a la antropología natural en nuestros hijos. O que es gordísimo. O sea que bueno, es una noticia esta potente. Esto ha ocurrido desde el 1 de octubre.
O sea, estamos en el día 6, o sea, fíjate tú lo que puede ocurrir en el sexto continente en pocos días. Al mismo tiempo también Elon Musk ha anunciado su intención de hacer una alternativa a Wikipedia. Wikipedia todos sabemos lo que es, ¿no? Pues que es una plataforma de información, de información, de hacer perfiles de personas, de instituciones, para que uno para que, ¿quién es esta persona? Y enseguida te aparece Wikipedia. Claro, Wikipedia está muy bien posicionada en Google. Tú tecleas algo y sale lo primero lo que haya dicho Wikipedia. Pero claro, Elon Musk denuncia que Wikipedia tiene también un sesgo muy claro, woke, tiene también un sesgo claro, digamos, izquierdista, dice él, ¿no? Y que claro, que es preocupante que Wikipedia sea considerada como fiable en los modelos de entrenamiento de la inteligencia artificial, que eso es un gran problema. Entonces, pues sirviéndose de algunas declaraciones de un tal Larry Sanger, que fue uno de los co-creadores de Wikipedia y que salió de la compañía en el año 2002, este hombre ha hecho una denuncia sobre pues cómo Wikipedia al final también es utilizado como una plataforma de la nueva mentalidad de cancelación, ¿no? Entonces, pues también, ¿qué es lo que ha hecho Elon Musk? Pues anunciar que va a hacer una alternativa a Wikipedia, que es Grokipedia. Sabéis que Grok es la inteligencia artificial de X de Elon Musk, entonces de Grok, Grokipedia. Entonces han anunciado que van a poner en marcha una Wikipedia alternativa. Bueno, pues la verdad es que, bueno, pues les deseamos suerte, ¿qué vamos a decir? ¿No? Pero claro, eso es un reto muy grande. Pero bueno, lo que sí que es algo como inmediato es el boicot a Netflix, ¿eh? Y la verdad es que creo que están pasando cosas en el sexto continente, ¿eh? Están pasando cosas que son potentes, ¿no? Y que pueden tener un influjo grande en el devenir de la historia. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.